Muy buenos días a toda la audiencia de Ciudad al Aire aquí en Cali Escribe. Tenemos hoy la grata presencia de Enrique Gómez, quien tiene el legado del inmolado jefe conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado. Muy buenos días, Enrique. Ramiro, un cordial saludo a ti, a toda tu audiencia y a todo tu equipo de trabajo. Bueno, usted ha venido agenciando ese legado político, ideológico, programático para transformar nuevamente a Colombia. Se requiere indudablemente ese desarrollo. ¿Por qué Colombia sigue atrapada en ese régimen de complicidades del Consejo de Bogotá, de la Asamblea de Cundinamarca, el Congreso con los empresarios, los gremios? Todo el mundo quiere sacar su partido y indudablemente se hace necesario urgentemente un acuerdo sobre lo fundamental. Ramiro, el régimen existe porque funciona. Funciona para el favorecimiento de intereses especiales, muchos de ellos, como tú lo señalas, en la política, en los grandes complejos industriales, financieros, pero también funciona para los intereses ilegales, los grupos del crimen organizado, los grupos guerrilleros, toda esa fraternidad de izquierda radical que sigue justificando la violencia y el terrorismo como un vehículo de acción política, todos ellos se favorecen del régimen y eso se ha ido extendiendo. Desgraciadamente, la Constitución del 91, en su diseño constitucional, sobre todo en la interacción el Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, no, lejos de solucionar eso, lo vino a empeorar. Entonces ya también un pedazo grandísimo de la rama jurisdiccional está contaminada por ese régimen y creo que el supuesto y las premisas y los valores que estaban detrás del acuerdo sobre lo fundamental se mantienen, diría yo que tristemente vigentes, porque son señal de que el país, pues desgraciadamente, no ha superado sus grandes problemas. ¿En qué consistía, Enrique, en el siglo pasado y que sigue siendo vigente el acuerdo fundamental que proponía, defendía Álvaro Gómez, y cuáles son los ejes prácticos de ese acuerdo sobre lo fundamental? Pues tristemente vigente es el respeto por la vida. El país sigue teniendo 14.000 homicidios más o menos para 2024 y los va a volver a tener en 2025. La vida se desprecia y se asesina por encargo en más del 55% de los homicidios que suceden en el país, 235 masacres en lo que va corrido este gobierno, casi 89 masacres este año, 900 víctimas. Ramiro, de víctima de minas antipersona en 2024, porque yo obviamente no sigo los recuentos falaces de la Cruz Roja y creo que hay que usar todas las fuentes. El segundo aspecto era el retorno de la moral a la acción pública, a la función pública y a la vida pública. Y hoy pues seguimos en un país donde el centrismo moderado, ajeno a los valores, relativista a los valores, se niega a que opere el juicio moral por encima incluso del juicio o del proceso judicial en relación con el actuar de nuestros hombres públicos. Y por eso aquí nadie renuncia de nada, no importa en qué lo pillen. Él lo que nombran es abogados y esa falta de vergüenza está moliendo a la sociedad colombiana. El tercer gran punto es la justicia. El país sigue pensando que va a alcanzar la seguridad sin la justicia. Eso es una falacia. Y el país piensa que va a superar la corrupción sin tener una justicia fuerte, rápida, precisa y efectiva. Y eso, pues, es el tercer gran acuerdo. El cuarto acuerdo, pues, fue tal vez la obsesión de vida de Álvaro Gómez. La hablábamos en días pasados, el desarrollo y la planeación como elementos fundamentales para sacar el país del tercer mundo. Y el último gran elemento que tiene hoy mucha vigencia y muchos adeptos, pues es el tema de la protección de la ecología, que seguimos haciéndola de la manera equivocada, sin pensar en el desarrollo sostenible y entregándonos a las huestes radicales. Doctor Enrique, hoy sigue siendo vigente una reforma profunda al Congreso. Presidente del Senado, presidente de la Cámara, detenidos en la cárcel. El clientelismo que hablaba Álvaro Gómez sigue siendo el mayor problema burocrático como costo, como ineficiencia, como ineficacia. ¿Cómo plantea usted restablecer esa legitimidad democrática en el Congreso de la República? La circunscripción nacional de Senado fue un error.
Creo que hoy hay 14 departamentos sin representación en el Senado. Creo que ese es un primer paso, es volver a la circunscripción departamental de Senado y solo dejar tal vez menos del 20% de las curules de Senado para el voto de opinión, de manera que todos los departamentos de Colombia tengan representación en la Cámara Alta y de manera también que logremos reducir el costo de la política. Las campañas nacionales obligan a los senadores a estar presentes entre 120 y 180 municipios y es de ahí donde surge esa necesidad incontrolable de apoderarse de los dineros públicos para renovar las credenciales. Creo que hay que eliminar las listas abiertas con voto no preferente. Fue un error del acto legislativo 1 del 2005. Creo que rompió la estructura de los partidos y promovió, sin más si cabe, los cacicazgos y las empresas políticas familiares. Importantísimo, siento yo, que es reducir el tamaño de las circunscripciones. Ser representante de la Cámara por el Valle del Cauca, por Cundinamarca, por Bogotá, por Antioquia, implican esfuerzos económicos, logísticos y políticos monumentales y ahí de nuevo surge un estímulo eficaz para la corrupción. Creo que hay que tener circunscripciones subregionales en todos los departamentos del país y poder garantizar que haya una ronda final de elección donde haya solo dualidad de candidatos como los sistemas unipersonales, ya sea con una primera vuelta parlamentaria o ya sea a través de procesos y mecanismos de selección interpartidista. Esos son algunos aspectos de reforma política que creo que son muy, muy urgentes y obviamente romper la estructura del 91, de la Constitución del 91, en la cual le entregamos demasiado poder al Congreso en la conformación de las altas cortes. Doctor Enrique Gómez, crece el caos político día a día, semana a semana, pero también crece la pérdida institucional del país que afecta la economía y la seguridad. ¿Cuál es el primer paso que usted haría como presidente de la República para restaurar esa autoridad del Estado y ese Estado del Derecho? Pues indudablemente tenemos que enfrentar el tema de la erradicación con el mar de coca que está inundando el país, el aumento de la productividad por hectárea, pues es inevitable volver a un esfuerzo masivo de erradicación aérea. Es importantísimo recuperar la capacidad ofensiva de la fuerza pública, modificando los protocolos de derecho operacional. Obviamente, lo que todos conocemos, restablecer la capacidad de transporte y de ataque aéreo de nuestra Fuerza Aérea y de la aviación del ejército que ha sido desmantelada por este gobierno. Tenemos un mega problema de incorporación, tenemos un déficit cercano a los 60.000 efectivos en las fuerzas públicas y de policía. Y obviamente cambiar la doctrina de guerra que se impuso en el gobierno de Santos en el marco de la paz total, adoptó una doctrina de guerra que despreció lo que habíamos construido aquí en la lucha antisubversiva durante casi 40 años de esfuerzo y hay que volver a replantearnos teórica y prácticamente los objetivos de las fuerzas militares y de policía en este combate contra no solo las guerrillas que hoy han resurgido y son más fuertes que antes, sino obviamente contra grandes grupos criminales que controlan el territorio. Si no se controla el territorio, no vuelve la seguridad ni la paz. Enrique, hace 55 años, cuando usted era niño, Álvaro Gómez propuso el desarrollismo, que tenía muchas aristas, entre ellas el Estado, eh, digamos, empresario, no tan intervencionista. ¿Cómo garantiza usted como futuro presidente de la República la inversión privada y ante todo ese Estado emprendedor en negocios que en el mundo entero está funcionando y nosotros no lo hemos puesto a funcionar como debe ser? lo ahogamos, lo hagamos con exceso de Estado. Hay que reducir el tamaño del Estado en términos de la cantidad de recursos que consume. Recordemos que en los últimos eh, 10 años el presupuesto nacional se ha más que duplicado con el financiamiento, obviamente, de los impuestos de los ciudadanos. El Estado compite por recursos valiosos con el sector productivo y ahora en este último gobierno ha destruido la capacidad de ahorro del sector privado, reflejada obviamente en los fondos de pensiones privados que financiaron gran parte del escaso desarrollo de los últimos 20 años. Menos Estado, flexibilización laboral,
competitividad en todas sus formas, educación, infraestructura, logística, energía barata, y creo que es fundamental volver a redorar el prestigio de la actividad empresaria. Este es un Estado que odia a los empresarios, los ahoga, los desprecia, abusa de ellos, no deja trabajar a la gente, no la deja buscar el ingreso, y yo creo que eso va en contravía además del espíritu colombiano, el espíritu del rebusque es el mismo espíritu del microempresario, el mini empresario, el gran empresario, y ese espíritu se enfrenta todos los días a la corruptela, a los trámites, a el estorbo que es nuestro Estado, que en lo que es indispensable como seguridad y justicia o seguridad social no aparece, y en lo que nadie lo ha llamado sí aparece para sobornar y chantajear a todas las actividades del sector privado. Creo que la fórmula de ese desarrollismo es reducir drásticamente, casi el 30%, el tamaño del Estado, con lo cual además, Ramiro, logramos reducir el endeudamiento público, y al reducir el endeudamiento público se transforma la dinámica de la economía, se reduce la inflación, bajan las tasas de interés y se reactiva la economía. Colombia, un país con profundas brechas sociales. Los pobres no tienen derecho a calidad educativa. Estamos hablando de estratos uno, 2, 3 y 4, que es el 89% más o menos de la población. Álvaro Gómez sostenía que la igualdad debe partir de oportunidades. ¿Cómo lograrlo? Acabar con el monopolio sindical de FECODE. Los niños de Colombia no tienen derechos porque se los quitó la Federación Colombiana de Educadores. El 80% de los educandos de Colombia están en la red pública en niveles básicos e intermedios. El 80% de esos muchachos no pasa a saber 11, Ramiro. Y no pasa a saber 11 de acuerdo a la encuesta del Ministerio de Educación, con baja capacidad lectora y odio a las matemáticas. Lee y no entiende lo que lee, y no sabe ni entiende ni le gustan las matemáticas. Eh, Hay que decirlo, lo he afirmado en todos los espacios, estamos educando analfabetas funcionales, analfabetas que además creen que por haber cursado con algún esfuerzo los 11 grados de la educación ya saben y ya tienen las capacidades, e incluso reclaman y demandan cupos universitarios. Y lo que hemos visto es que esos mismos muchachos fracasan estruendosamente cuando con el costo enorme de la universidad pública se les regalan las matrículas porque no logran progresar. Si no rompemos el monopolio de la educación que tiene FECODE, que es el único que negocia la convención con el ministerio, no va a haber transformación. Hemos propuesto la creación de un sindicato de educadores por la calidad en la red pública, precisamente para crear una federación que introduzca sus aspectos en la convención, permita la renovación de todos esos maestros viejos con doble asignación que no entregan las plazas, y obviamente volvamos a exigir de quienes educan a nuestros hijos la condición de pedagogos que en gobiernos pasados, en particular en el de Juan Manuel Santos, se eliminó para entregarle esas plazas de los sistemas de educación territoriales a la clase política. Cuando Colombia despuntaba antes de la apertura económica, el sector agropecuario tenía mayor peso en el país, excepto el café. Colombia no sigue desarrollándose en su gran fortaleza agrícola. Enrique, Álvaro Gómez defendía al campesino y al sector agropecuario. ¿Qué haría usted en el ejercicio del liderazgo nacional? No solo no hemos ampliado el número de hectáreas cultivables, sino que se han reducido. Tenemos muchísimas hectáreas de buenos suelos, incluso suelos servidos de servicios públicos, vías, distritos de riego, que no se explotan. El volumen de habitantes en el campo con vocación agropecuaria disminuye todos los años. Y una de las razones es que el fracaso del Ministerio de Agricultura entregaba a la clase política como pasto para la corrupción y la burocracia, pues es monumental. Hoy necesitamos trabajar en dos frentes. Uno, entender que solo nos sirve la agricultura con alto nivel de tecnología, economía a escala industrial y mercados claros. La crisis del arroz es un ejemplo claro. El consumo de arroz en el país baja todos los años desde hace 10 años, pero en las hectáreas sembradas aumentan. El Ministerio de Agricultura no brinda ningún tipo de orientación
ni un mercado de futuro sobre la demanda de arroz local. En el mundo entero hay escasez de arroz, Ramiro, y en Colombia sobra. Y no existe la capacidad ni la movilidad para cambiar la oferta y el uso de suelos dedicados a veces a un monocultivo como el arroz. Tampoco hemos visto, y difiero con usted en su premisa, el surgimiento de nuevas oportunidades. Obviamente el aguacate, la conoce mucha gente, el limón Tahiti, la gulupa. Hemos visto que en los arbóreos de cultivo permanente, en las frutas de cultivo transitorio, hay nuevas oportunidades, pero no existe, primero que todo, la condición esencial, seguridad en el campo, reglas claras y financiamiento garantizado. Y lo otro es que el mercado de futuros, el mercado de control satelital a las áreas de siembra no ofrece información transparente y nuestros agricultores siguen sembrando de acuerdo a cómo le fue el vecino en la pasada cosecha, lo cual siempre es un mal criterio para decir que cultivo inicial. Bogotá, Cali, Cundinamarca, el Valle del Cauca, Colombia, no saben qué va a pasar en 5, en 10 años. No existe planeación de largo plazo y en eso fue, digámoslo así, revolucionario, visionario Álvaro Gómez en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué plantea usted? Tenemos dos tipos de problemas. A veces tenemos planes y no les paramos bolas. Le voy a poner un ejemplo de un tema crítico para la competitividad nacional, es decir, de todas las regiones del país, no importa lo que hagan. Es el programa de pasos, vías, pasos y accesos municipales del INVIAS. Ahí hay 125 puntos críticos de desarrollo de la infraestructura que podrían reducir en cientos de miles de millones de pesos los costos de transporte interno del país, que en muchas ocasiones son muchísimos más caros que los trayectos externos de nuestra oferta exportable o de los bienes que importamos. Sin embargo, ningún gobierno quiere mirar eso porque son obras difíciles de acometer y hay que dedicar recursos a la construcción de infraestructura. Ahí hay un plan, bueno, malo, regular, pero nadie lo acoge, nadie lo mira, nadie lo entiende. Y por otro lado, como usted bien lo dice, pues hay un vacío en la función de planeación. El DNP que Álvaro Gómez logró elevar precisamente a esa categoría de departamento administrativo especial, único en su naturaleza, fue un contratadero y el FONADE se volvió la justificación para entregarle esa entidad que tuvo momentos buenos, digamos, a nivel de carácter técnico, donde muchos grandes economistas y planificadores del país se formaron. Hoy es simplemente un escenario de manipulación contractual, untado hasta el cogote en el escándalo de los OCAD y de los OCAD Paz, y obviamente ajeno a esa función y obviamente la convocatoria del Consejo Nacional de Planeación que debiera generar esos planes a nivel de nuestros departamentos. Reconozco que al final del gobierno Duque, después de que ya se habían robado todo, pues se eliminaron los 1.103 OCADs que venían de la administración Santos, se redujo eso a un número menor de OCADs macroregionales. Han trabajado con ese concepto de generar planes de desarrollo regional atendiendo a las necesidades básicas, pero no hemos visto en la práctica ninguna de sus ejecutorias. Haber sacado adelante el acto legislativo de la reforma constitucional, valga la redundancia, de la elección popular de alcaldes y luego en la constituyente de gobernadores, fue indudablemente un gran paso, pero se inundó excesivamente Colombia de corrupción. Yo diría en términos generales que se invierte el 50% de lo que pagan los ciudadanos en sus impuestos. ¿Qué propone frente a esa descentralización, pero controlar esa excesiva corrupción? Ramiro, sin duda ese legado que es de Álvaro Gómez, recuérdelo como inspirador del acto legislativo 2 de 1986, que creó la elección popular de alcaldes, pues hoy él estaría llorando de ver cómo evolucionó la descentralización político y administrativa, que en filosofía política, en el concepto, era muy positiva para tratar de relacionar y de empoderar a las comunidades locales en la definición no solo de su administración, sino de su futuro. Desgraciadamente, nuestra clase política, ese régimen de concupiscencias, de complicidades, de vagabunderías, ha creado una institucionalidad local, territorial a nivel municipal y departamental enteramente desprovista de ética y de moral.
No hay alcalde pobre ni gobernador pobre en este país. Aquí salen con los bolsillos llenos, los consejos son, las asambleas departamentales son herramientas de control vacío, las contralorías departamentales hay que eliminarlas todas. Yo considero que la transición a unos sistemas de administración más profesionales, más transparentes, pasan primero por recuperar el servicio civil. Creo que la tasa de provisionalidad e informalidad, de falta de capacidad de los secretarios municipales es la principal explicación para el bajo desarrollo, la mala ejecución de los presupuestos y obviamente la baja capacidad rentística de la gran mayoría de los municipios. Creo que hay que eliminar muchísimos municipios que fueron creados por intereses politiqueros, hoy día en las categorías 4, 5 y 6 de alcance fiscal de los municipios. Me atrevo a decir con tranquilidad que sobran 200 o 250 municipios que deben ser fusionados en estructuras anteriores. Lo mismo con las heces municipales, que son las entidades de atención en salud básicas. Tenemos en este momento 900 que no son sino un recurtidero de burocracia que no mejora ni presta ninguna clase de garantía de atención en salud básica en ningún municipio del país. Recuerden que hoy nadie nace en el municipio donde vive porque las heces municipales solo sirven para proveer de burocracia al alcalde. Álvaro Gómez, en la constituyente, fue uno de los líderes en la búsqueda normativa de la protección del medio ambiente. Misael Pastrana lo fue en la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales. ¿Cómo, Enrique, poder balancear, equilibrar el desarrollo económico, la justicia social y la sostenibilidad? Colombia tuvo grandes logros regulatorios y muy pocas ejecuciones, como nos pasa en casi todos los escenarios. Creamos instituciones poderosas, como la Ley 99 para el uso del agua y las tasas contributivas. Obviamente que creamos varias zonas importantes de protección ambiental con nuestros parques nacionales, que nos hacen, digamos, un país líder en esos aspectos, pero en la praxis el país sigue sin entender las necesidades y el concepto del desarrollo sostenible y le hemos entregado las instituciones de vigilancia y control, por un lado a los politiqueros y por otro lado a lo que yo llamo la casta de los consultores, casi todos de izquierda marxista, y hoy el derecho ambiental y el ordenamiento territorial son el plano de batalla principal de la lucha del marxismo radical para destruir a la sociedad colombiana, no solo por las áreas de protección de producción agropecuaria, las zonas de reserva campesina para entregárselas a la guerrilla, sino que ahora tenemos nuevas instituciones que avalan el deseo de ciertas comunidades de limitar el uso del suelo y destruir la actividad productiva. Yo creo que la simbiosis debe ser en confiando en el sector privado, eliminando el licenciamiento previo en cabeza de las corporaciones autónomas y de la ANLA, que lo único que hace es generar corrupción, lentitud e ineficacia y falta de transparencia en nuestros proyectos de infraestructura, en nuestros proyectos mineros, en nuestros proyectos petroleros y que ahora van tras la gran agricultura para destruirla. Y la razón, Ramiro, para destruir la gran agricultura colombiana, la poca que hay, es porque los mejores salarios y los mejores ingresos del país se dan precisamente en esos grandes monocultivos: arroz, plátano, café, azúcar. Son las empresas palma africanas, son las empresas que mejor empleo generan en el campo y por eso la izquierda radical que hoy está en el poder quiere destruirla. Doctor Enrique Gómez, el debate de la salud pública en Colombia se ha desvirtuado por muchas razones, pero lo cierto es que el robo de las EPS y de las IPS, no todas, pero muchas, ha sido gigante. Eso crearon un volumen de EPS y también de clínicas de garaje. Eh, ¿Cómo mejorar la salud pública y cómo ser, digamos, eficiente en este aspecto para poder atender la salud de los colombianos?
La interacción entre lo público y lo privado es indispensable, no solo porque la prestación de servicios de salud en la red pública de hospitales de nivel uno, 2 y 3 es la más costosa, la menos eficiente en términos de rotación cama día por paciente y obviamente es pasto de la enorme corrupción. No hay político poderoso en Colombia que no controle 5, 6, 10, 15 de hospitales a nivel nacional y los controlan para robárselos todos, para malpagar a sus médicos y obviamente desconocer muchísimas prestaciones sociales de los empleados de la red pública. Nosotros sí logramos una transición importante y lo que tú señalas es cierto, la transición tuvo beneficios y tuvo costos. Uno de los costos grandes fue el diseño de los esquemas de control de costos. Las EPS, con su función de aseguramiento y de análisis actuarial y evolución de la prestación del servicio de salud a nivel epidemiológico, han sido determinantes para que Colombia tenga uno de los menores costos per cápita en atención de salud con un amplio nivel resolutivo y el estado del arte tecnológico en casi todos los lugares del país y con el menor costo de bolsillo del hemisferio occidental. Ese logro es un logro de la combinación entre la articulación de un sector asegurador que controlaba el costo médico y la siniestralidad y un sector prestador que, como tú dices, tuvo y tiene obviamente IPS que no son de muy buena calidad, pero también logró atraer enormes cantidades de inversión, de calidad y de talento humano y nos permite hoy tener en muchísimas ciudades, no solo las capitales. Cuando éramos jóvenes, Ramiro, uno aquí se enfermaba del corazón y había que ir a Bogotá, ¿sí? Y de pronto podía hacerse operar en Medellín. Hoy no hay una capital de Colombia que no tenga un buen servicio de angiografía para la atención de la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte del país. Eso es una transformación gigante. La esencia de la crisis del sector de la salud está en su éxito. Nadie habla de eso. Los enemigos del sector no hablan de eso. ¿Y por qué? Porque el aumento de la expectativa de vida lograda con el aumento de la tasa de cobertura, con la baja de incidencia en las causales de mortalidad, pues hizo envejecer rápidamente a la población colombiana. Logramos en 20 años en Colombia lo que en Estados Unidos se tardaron 60 años en la expectativa de vida. ¿Y qué pasa con una expectativa de vida mayor de una población que no se ha cuidado a lo largo de su vida? Pues tiene muchas patologías de la tercera edad. Y este sobrecosto lo tenemos que abordar de la manera más digna, con una transformación en los sistemas de financiamiento. Hay demasiado colado en el subsidiado y hay que reducir los costos. ¿Cómo reducimos los costos? Eliminemos intermediarios, gestores de salud, intermediarios en la prestación del servicio e intermediarios en el aseguramiento. Y mire, quitémosle al fondo del magisterio, que es el que más UPC tiene, 140% más que el resto de los mortales aquí en Colombia. El fondo del magisterio es el que atiende a los maestros del país y tiene los peores indicadores de salud del país, incluyendo las EPS indígenas, que son las peores del sistema. Cuando Petro habla de la falta de salud en regiones marginales del país, habla de las poblaciones aseguradas por las EPS indígenas principalmente y del FOMAC. Y curiosamente, ahí siguen esas EPS donde se roban la plata de la UPC y ahí sigue el FOMAC con sus macrocontratos para satisfacer a los políticos y a los sindicatos. Estamos entrando a la parte final de la entrevista con Enrique Gómez, quien nos plantea todos los temas muy importantes para Colombia que se requieren en la vigencia, que se requiere de un país que sea indudablemente viable y para eso es prioritario, es básico entrar en una unión de Colombia hacia la salvación nacional. Uno de los problemas, Enrique, que se ve diariamente es el costo de vida y ese costo de vida está afectado permanentemente por el altísimo costo de los peajes. Ir de, por ejemplo, de Cali a Bogotá por tierra es excesivamente costoso para dos personas. Lo mismo Cali-Medellín, por decir dos trayectos. Se han robado las concesiones viales, los gremios, Cámara Colombiana de Infraestructura no hace sino que empujar concesiones válidas y eso es importante para el desarrollo de la competitividad de la infraestructura colombiana. Sin embargo, hay concesionarios, muchos en la cárcel. Eso ha sido una fiesta de billones de pesos. ¿Qué hacer desde este punto de vista, Enrique? Yo creo que el proceso de aprendizaje en el esquema de concesión en el país
ha representado un aprendizaje costoso. Recordemos que llevamos ya 5 generaciones contractuales diferentes. Creo que ha habido casos de éxito, ha habido casos regulares, ha habido casos muy malos, como tú lo anotas, en donde los recursos no se vieron y se perdieron. Sobre los costos excesivos de las tarifas, creo que el costo del financiamiento de largo plazo, eso tiene dos etapas de financiamiento para la construcción y generalmente cuando se ha completado parte o la totalidad de los hitos o unidades funcionales de un esquema de concesión, se hace un tránsito a un financiamiento de largo plazo. Creo que las tasas que termina pagando la sociedad colombiana son excesivas. Creo que la demora en construir muchísimas de estas infraestructuras, eh, a pesar de que en muchos casos ya tienen la asignación de recaudo parcial de los peajes, pues le cuesta a toda la economía y le cuesta a los ciudadanos. Y creo que en eso el régimen de concesiones tiene que cambiar y transformarse, porque el no disponer del servicio o cuando se entregan los hitos funcionales y el servicio es de mala calidad, pues hace que el problema sea peor. No es solo que el valor nominal del peaje por kilómetro o por eje sea alto, sino que la calidad del servicio es mala. Entonces se suma el hambre con las ganas de comer en ese escenario. Lo otro que es muy importante en la mayoría de los países del mundo, el régimen de concesiones se hace con vías nuevas, alternas a las rutas nacionales, que se mantienen siempre con peaje, porque el peaje está enfocado al mantenimiento de la infraestructura y debe existir. No se puede hablar de un universo de carreteras o de infraestructura vial sin que los usuarios reales sufraguen por lo menos el costo de su mantenimiento, porque habría una ruptura del principio de redistribución y equidad fiscal. Quien no usa una vía, pues no tiene por qué pagar necesariamente por toda, por el uso mismo de la vía. Entonces creo que hay cambios, creo que ha habido, como te digo, virtudes en esa asociación entre lo público y lo privado, ha habido situaciones también pues, muy malas. Creo que los sobrecostos ambientales y sociales asociados al mal uso, abuso y chantaje en las consultas populares, a los sobrecostos del licenciamiento ambiental, han dificultado el desarrollo dinámico de muchos de estos proyectos y creo que muchos banqueros manejando, construyendo vías, pues no es un buen mensaje, porque se recortan especificaciones, lo vemos en muchísimas vías del país, para maximizar el retorno financiero y se generan a veces inequidades sustanciales en las tarifas que pagan los usuarios. Hay mucho por hacer, sin despreciar lo que se ha logrado, y creo que hay que empezar a pensar en la alternatividad. Si quieres tener una concesión, hazme la vía nueva y déjame la ruta nacional para que el usuario tenga la opción. O uso una vía más rápida, más moderna en especificaciones y pago el precio, o acudo a la vía tradicional y al servicio público básico que debe estar plasmado en las rutas nacionales. Nuevas rutas nacionales por concesión es parte de la solución. Finalmente, Enrique, ¿cómo asegura usted que Salvación Nacional no sea solo un eco del pasado, sino un proyecto con ruta viable y moderna para la Colombia del futuro? Obviamente estoy hablando de cara al próximo año, de cara al 2026. Ramiro, es innegable la necesidad de renovación en la política, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo a nivel nacional y a nivel local. Esa premisa es la que nos ha guiado a quienes hemos hecho el esfuerzo de salvación nacional, alegando que debemos volver a una política de ideas, de programas, de transparencia política y de compromiso ético y moral con el bien común. Estamos convencidos además de que una agenda conservadora, de derecha, de reducción del tamaño del Estado, en donde ese Estado deje de ser enemigo del emprendedor, enemigo del ciudadano y vuelva a ser un sirviente verdadero de la sociedad. Es una visión importante y cardinal, donde la recuperación del orden público, la seguridad y la reforma a la justicia sean prioridades para acabar con la violencia y la corrupción. Creemos que nuestra oferta, en los términos en los que lo estamos haciendo, y creemos en el péndulo, vemos a la juventud rechazando el socialismo, rechazando las falacias y mentiras del populismo de izquierda en el país. Y no queremos tampoco que este populismo que nos gobierna
de izquierda nos traiga populismos ni de derecha ni de izquierda. Creemos en la política seria, real, con lenguaje, con propuesta, con visión y con compromiso hacia el bien común. Bueno, doctor Enrique Gómez, un mensaje final a los colombianos. Primero, Ramiro, creo que casi todas mis respuestas estuvieron dentro del minuto requerido, entonces me merezco una pequeña felicitación e invitar a los colombianos a no abandonar la política. No podemos cambiar la política si nos da asco la política, si nos dejamos en manos de los politiqueros profesionales. Y en 2026 tenemos un reto gigante, gigante en el sentido de salir a votar en el Congreso por los mejores nombres. El Congreso ha tocado fondo en la calidad de sus integrantes, como tú lo decías al inicio en la primera pregunta, la falta completa de derroteros morales, hay que renovar el Congreso. Salvación Nacional aspira y espera presentar una lista de grandes colombianos y hay que apoyarlas en el Senado y en las cámaras donde estemos. Pero lo más importante es reservar esos domingos de 2026 para un buen Congreso, pero también para un buen presidente. Y hay que reservarlo no solo para salir y hacer el favor a la democracia y votar. Estamos invitando a todos los que nos escuchan. Si te preocupa la democracia, hazte testigo, hazte o pídele a tu partido político que te inscriba como jurado. No podemos permitir que con los dineros del narco que esperan recaudar ahora, con este sometimiento express, se soborne, se compre y se nos roben las elecciones cuando sabemos que debe haber alternancia. La izquierda radical de Gustavo Petro y el Pacto Histórico tienen que salir del poder y no podemos permitir que nos roben las elecciones, Ramiro. Ese es mi mensaje de cierre. Te agradezco a ti, a Cali Escribe, a todo el Enrique, equipo, la oportunidad. Álvaro Gómez decía que existía más conservatismo, más conservadores que partido. Y el pueblo decía, para Godot, los liberales. ¿Usted convoca a los conservadores del país a hacer la salvación nacional? Y a los liberales también. El Movimiento de Salvación Nacional nació como un movimiento suprapartidista. Creemos que nuestras ideas son buenas, han traído desarrollo y progreso cuando las han querido implementar, así sea a medias. Creemos en la reducción de los impuestos, la reducción del Estado y un Estado comprometido a fondo con la seguridad, con la justicia, con la seguridad jurídica y el control del territorio. Esas ideas son para los conservadores y son para las personas que se aburrieron de falsas utopías y de mentiras por parte de unos gobiernos, no solo Petro, sino todos esos gobiernos anteriores que crearon un estado de bienestar que no ha combatido la pobreza y nos ha llenado de impuestos, de nóminas paralelas y de políticos corruptos. Muchas gracias, doctor Enrique Gómez. Muy buen día. Gracias, Ramiro, y por la oportunidad y cordial saludo a toda la audiencia.